dos jueces federales los que han estado entregando las suspensiones, primero temporales y ahora definitivas, en torno a la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, pues ya alistan medidas o alistan sentencias para reinstalar las medidas asimétricas que se le habían impuesto a Petróleos Mexicanos, con las que se busca pues limitar su poder preponderante en el mercado de los combustibles como parte pues de ese desmantelamiento de la contrarreforma del presidente López Obrador, de la contrarreforma energética, quiero decir. Vamos a platicar con Fluvio Ruiz, él es analista del sector energético, fue consejero independiente de Pemex hace algunos años. ¿Cómo estás, Fluvio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Darío? Muy buenas tardes, gusto saludarte, gusto saludar a Rogelio también. Oye, pues ¿qué opinión te merecen estos forcejeos entre el Poder Judicial, leas estos dos jueces y el gobierno federal en torno pues a, primero, las leyes estas eléctrica y de hidrocarburos y ahora pues la posibilidad de instaurar nuevamente, reinstaurar nuevamente las medidas asimétricas de Pemex? Mira, me parece que son dos, desde mi perspectiva, situaciones, no diría completamente, pero sí marcadamente diferentes, ¿no? El caso de la industria eléctrica, de la reforma a la ley de la industria eléctrica y de la primera reforma a la ley de hidrocarburos, desde mi perspectiva, sí había avisos de inconstitucional porque están relacionadas directamente con el artículo 25 y el artículo 28 vigentes de la Constitución, y ahí sí, más allá de simpatizar o no con los objetivos de las reformas, ahí yo no tengo dudas, me parece que sí se haría necesaria una reforma constitucional previamente a estas reformas a la ley. Aquí no me queda muy claro, aquí me parece que sí ya estamos en otro terreno. ¿Cuál es el otro terreno? Y es el de la estructura del mercado de combustibles, porque si recordamos, justo en lo que va de la presente administración, Petróleos Mexicanos ha perdido una parte significativa del mercado de combustibles de manera muy rápida. Al inicio de este sexenio, Pemex producía o importaba el 99.9% de la gasolina, por ejemplo, que se distribuía en todo el país. Hoy anda arriba apenas del 80%, y en el caso del diésel la proporción es inferior. Más aún, Darío, en el caso del diésel importado, ya importan más los operadores privados que el propio Petróleos Mexicanos, y en el caso de las gasolinas, los operadores privados ya importan más del 30%, ¿no? Y al final de cuentas, lo que la propia ley de hidrocarburos estableció en el 13º artículo transitorio, tal cual se aprobó en 2014, es que una vez que hubiera condiciones en las cuales los operadores privados tuvieran una participación significativa, pues ya se podía abrogar la regulación asimétrica. Incluso desde mi perspectiva y desde platicando con algunos amigos abogados, de hecho no se hubiera requerido ni siquiera una reforma al artículo, ¿no? Esto hubiera sido podido ser simplemente abrogado, o bien se pudo haber emitido un acuerdo administrativo diciendo que sobre la base de ciertos datos duros ya había condiciones tales en las que Petróleos Mexicanos pues sí tiene una competencia efectiva, porque además esto varía de región en región. Si vemos el país solamente como un todo, pues sí, son los números que te acabo de proporcionar, pero cualquiera que haya hecho un viaje por tierra de la Ciudad de México a Monterrey puede darse cuenta de cómo han proliferado las gasolineras distintas a la franquicia Pemex. Yo diría son mayoría ya. ¿Por qué? Porque hay todo un Exxon tiene toda una estrategia de traer su propio combustible desde Texas e ir repartiendo como a lo largo de esta ruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que aquí el debate va a ser más sobre el terreno técnico de cómo y a partir de qué datos se puede decir que ya hay competencia efectiva frente a Pemex, si esta se puede definir en términos regionales y entonces decir en tales zonas ya no aplica, o si finalmente
alguien tendrá que decidir, supongo al final de cuentas la Corte, con aportes, me imagino, de la propia COFESE, viendo los alegatos de Pemex seguramente, viendo los alegatos de los operadores interesados, pero insisto, el terreno del debate en este caso es distinto, es un terreno más económico que en el caso de las otras dos reformas que sí claramente caían en un debate estrictamente judicial, ¿no? Claro. Fluvio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes. Sin embargo, vemos también que hay la queja constante de la Secretaría de Energía en el sentido de que pues, se otorgaron demasiados permisos para comercialización y dentro de la reforma pues se busca también ya cancelarlos, limitarlos. Ahí, ¿cómo quedarían todos estos, este debate a partir pues, de este cambio de política pública? Pues mira, el tema de los permisos está más relacionado con la primera reforma de la ley de hidrocarburos, donde me parece sí tal y cual estuvo redactado, sobre todo el artículo 4 y también el 6º transitorios de esa reforma, sí dan lugar a que se pudiera haber una sentencia de una ejecución retroactiva de la ley. Si recordamos, el artículo 4 transitorio establece que al momento de que se promulgara la reforma, la primera reforma a la ley de hidrocarburos, la que se hizo a inicios de abril, quienes no cumplieran, por ejemplo, con los 5 días, que ahora son obligatorios de capacidad de almacenamiento, pero que hace un año o el año pasado no eran obligatorios, ¿no? Pues simplemente perdían los permisos, ¿no? Creo que sí, eso es parte del problema que hay con la primera reforma, ¿no? Y por la que sí creo que ahí sí hay visos de inconstitucionalidad, por ejemplo, este de efecto retroactivo, porque cuando la gran mayoría de los que solicitaron permisos lo hicieron, esto no era un requisito, y la reforma no estableció mecanismos para ni lapsos en los cuales se pudiera cumplir con este requisito que ahora es obligatorio para obtener y sobre todo mantener los permisos otorgados, ¿no? Entonces sí creo que ahí también caemos en el terreno de la primera reforma. Fluvio, también quisiera preguntarte tu opinión sobre esta compra que se anunció la semana pasada de la planta de la refinería de Deer Park en Texas. Es una coinversión, o era una coinversión Pemex Shell. Tú, cuando fuiste consejero independiente, pues conoces muy bien todo esto que está alrededor de esa refinería. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, esta puede ser una buena compra por varios motivos. En primer lugar, ya es vamos, a lo largo de los 28 años de sociedad, ¿no? Entre Pemex y Shell, pues Pemex ha recibido una gran cantidad de dividendos. Si bien en los últimos años se decidió reinvertirlos, de hecho, en 2019 se hizo un mantenimiento mayor, por eso es que para ese año no hubo utilidades, hubo incluso pérdidas, porque recordemos que la refinación es un sector donde los márgenes son muy pequeños y bueno, cuando vas a mantenimiento varios meses es difícil que tengas un año positivo, y en 2020 pues bueno, ni Exxon tuvo ganancias, ¿no? Hasta Exxon tuvo pérdidas por primera vez en su centenaria historia. Entonces creo que por un lado se había recibido bastantes beneficios, es una instalación que Pemex conoce. Lo que es importante aquí es, uno, tener claro que la lógica de la sociedad en 1993 es muy distinta a la lógica con la que ahora se va a buscar, porque todavía falta la aprobación de las autoridades regulatorias estadounidenses, ¿no? Pero en principio no debería haber problemas. Pero esta adquisición contrasta con la lógica de 93, porque en 93 el objetivo era darle al crudo maya una salida segura, tener un comprador asegurado. Recordemos, estamos 1993 en la curva ascendente de producción, ¿no? Que llegaría a su pico en 2004, que con los famosos 3.4 millones, y entonces por un lado se conseguía que hubiera un comprador seguro, Deer Park, que además lo hizo durante varios años, maximizando el precio por calidad del crudo maya, con lo cual se apuntaló también el precio del maya frente al resto de los compradores. Deer Park en su momento representaba
el 20% de las exportaciones de malla y el 30% de las exportaciones de malla a Norteamérica. Entonces sería importante tener esto como un basamento del precio del malla, ¿no? Entonces, hoy se vuelve un poco un riesgo el que por querer mostrar que es una sociedad rentable, ¿no? O que es una operación rentable, se pudiera castigar el precio del malla, pues porque entonces se castiga en general frente a los demás compradores, ¿no? Entonces creo que es una operación que puede ser positiva. Hoy obviamente se va a buscar que la producción venga a México. El otro gran riesgo que yo veo es que hay una contradicción, así como vimos la contradicción entre querer un peso fuerte y remanentes del Banco de México, aquí puede haber una contradicción entre buscar precios bajos, relativamente hablando, de los combustibles y hacer rentable este nuevo negocio. Pues Fluvio Ruiz, analista del sector energético, ex consejero independiente de Pemex, muchas gracias por atender a nuestra llamada, que tengas muy buena tarde. Igualmente, Darío, hasta luego, Rogelio, estamos al pendiente. Desde luego que sí.